El tema que seleccioné para desarrollar en el video es la teoría de Piaget. Pero bueno, primero comencemos con una breve introducción para adentrarnos en el tema. Jean Piaget fue un psicólogo suizo reconocido por sus aportes en el estudio de las infancias y el desarrollo de su teoría constructivista. Se preocupó por el problema de cómo se produce el conocimiento científico y a través de entrevistas abiertas con niños estudió el desarrollo de las diferentes concepciones infantiles. Para Piaget la inteligencia ocupa un lugar fundamental en los procesos psíquicos. Según él, el organismo es principalmente activo y es a través de esa actividad que va construyendo sus propias estructuras, tanto biológicas como mentales. Piaget sostiene que el individuo viene al mundo con una serie de estructuras biológicas que le permiten relacionarse con el entorno. Estas estructuras son las que le permiten relacionarse con el ambiente, pero al mismo tiempo son las que lo limitan. Podemos decir que toda conducta es un proceso adaptativo que establece una interacción entre el organismo y el medio. La adaptación es un proceso que tiene dos momentos característicos, la asimilación y la acomodación. La noción de esquema es central en la teoría de Piaget. Un esquema es un tipo de conducta estructurada, susceptible de repetirse en situaciones que no sean del todo iguales, permitiendo la incorporación del medio. A medida que pasa el tiempo, los esquemas se van volviendo más complejos, diversos y adoptan un orden jerárquico organizándose. Cada esquema permanece conectado a los otros anteriores. Para sobrevivir, la adaptación, como dijimos, es un proceso activo en el que el organismo no sufre la adaptación, sino que es parte de ella. Dentro de este proceso podemos distinguir dos aspectos indisociables que no pueden darse el uno sin el otro. La asimilación, que es la incorporación que el organismo hace del medio, modificándolo para poder incorporarlo, y por otro lado la acomodación, que es la modificación del organismo por efecto de la influencia del mismo. Este efecto no aparece solo en relaciones materiales con el medio, sino también en los intercambios que son mentales. La noción de esquema es central en la teoría de Piaget. Un esquema es un tipo de conducta estructurada susceptible de repetirse en condiciones que no sean del todo iguales, permitiendo la incorporación del medio. A medida que pasa el tiempo, los esquemas se vuelven más complejos, diversos y adoptan un orden jerárquico organizándose. Cada esquema permanece conectado a otros, es decir, a los anteriores. La adaptación, como dijimos, es un proceso activo en el que el organismo no sufre la adaptación, sino que es parte de ella. Dentro de este proceso podemos distinguir dos procesos indisociables que no pueden darse el uno sin el otro. La asimilación, que es la incorporación que el organismo hace del medio, modificándolo para poder incorporarlo, y por otro lado la acomodación, que es la modificación del organismo por efecto de la influencia del entorno. Este proceso no aparece solo en relaciones materiales con el medio, sino también en los intercambios que son mentales. Los reflejos iniciales dan lugar a conductas muy distintas que se ejecutan según sean los objetos. A cada objeto se le aplica una serie de acciones diferentes. Esas conductas relativamente automatizadas es lo que se denomina esquema. Podemos definir un esquema como una sucesión de acciones, materiales o mentales, que tienen una organización y que son susceptibles de repetirse en situaciones semejantes. Algunas características de los esquemas son la sucesión de acciones, que pueden ser reales o mentales, que tienen una organización, que son aplicables a situaciones semejantes, que tienen un elemento desencadenante o efector, que son automáticos y que son esquemas de acción. Podemos ver que el sujeto aprende principalmente en situaciones que difieren algo de situaciones anteriores y que no aprende en situaciones que son idénticas a otras pasadas ni tampoco en situaciones que sean totalmente nuevas. Algunas funciones de los esquemas son repetir, ya que pueden ejecutarse indefinidamente y de forma automática, reconocer, recordar, ya que la aplicación con éxito de un esquema permite reconocer la situación y es una forma de recuerdo, y generalizar, ya que los esquemas se generalizan. El desarrollo se ve una serie de etapas, estadios o periodos que tienen características específicas. El primero es el periodo sensorio-motor, que es anterior a la aparición del lenguaje. Va desde el nacimiento hasta aproximadamente el año y medio. Cuando el sujeto nace, dispone de un limitado repertorio de respuestas reflejas que son la base de la capacidad de acción del organismo psicológico.
el progreso que se produce en este periodo es enorme y en él el sujeto desarrolla los conceptos de tiempo, causalidad, así como también el mundo con objetos permanentes, regido por leyes a las cuales el siguiente periodo es el de las operaciones concretas, dividido en dos partes. La primera se extiende desde el año y medio y 7 años y constituye un estadio preoperatorio. Esta primera parte, el sujeto va a insertarse dentro de la sociedad adulta y adquiere el dominio del lenguaje. Su pensamiento puede caracterizarse por ser egocéntrico, ya que es un pensamiento centrado en el propio sujeto. El niño afirma sin pruebas y no es capaz de dar demostraciones de sus creencias. Tampoco es capaz de manejar operaciones con clases o con categorías de objetos. Hacia el final del subperiodo, el sujeto va a ser capaz de establecer invariantes en las transformaciones a las que se somete en el mundo físico. Esto abre el subperiodo de completamiento de las operaciones concretas, que se extenderá desde los 7 u 8 años hasta los 11 o 12 años. El niño va a confiar menos en los datos dados por los sentidos, al igual que en las apariencias perceptivas, y va a tener más en cuenta las transformaciones que se realizan sobre lo real. Será capaz de llevar a cabo operaciones que son reversibles. Finalmente, el sujeto adquiere las operaciones básicas que hacen posible el pensamiento científico, siendo capaz de razonar no solo sobre lo real, sino también sobre lo posible. Al término de este estadio, el sujeto ha adquirido los instrumentos intelectuales del individuo adulto. Durante el periodo sensorio-motor, los intercambios del sujeto con el medio son puramente motores y prácticos. En el periodo de las operaciones concretas, el sujeto va siendo capaz de relacionar acciones más complejas, pero sin poder anticipar la consecuencia de estas acciones, y depende de las apariencias perceptivas. Durante el periodo de las operaciones formales, el sujeto empieza a ser capaz de abordar los problemas de una manera científica o hipotético-deductiva. Aquí el lenguaje tiene un rol fundamental. Las edades a las que se lleva a cabo cada uno de estos estadios es totalmente secundario, no es importante. Lo más importante es que el orden de sucesión de las adquisiciones permanezca constante. Es importante tener en cuenta otra característica de los estadios, es que en cada uno de ellos se conservan las adquisiciones de los anteriores. El primer estadio está consagrado por ejercitar los reflejos. Dentro de las características del segundo estadio está lo que se denomina reacciones circulares primarias. La noción de reacción expresa principalmente esa idea de repetición frecuente en la conducta infantil, esa repetición del ciclo que se va adquiriendo o se ha adquirido realizándose una y otra vez hasta que se la domina y controla perfectamente. Están las reacciones primarias, que están en el segundo estadio, que va desde 1 a 4 meses, en la que hay una conservación de un resultado nuevo referido al propio cuerpo y a la propia actividad. Las reacciones secundarias, que están en el tercer estadio, que va desde los 4 a 8 meses, que son el resultado producido incidentalmente en el medio ambiente y la acción del sujeto que tiene a mantener ese resultado. Por último, las terciarias, que están en el quinto estadio, desde los 8 a 12 meses, que son experimentos para ver una actividad ya conocida para observar qué es lo que sucede.